Christ Fellowship en español, ¿cómo están hoy día? Yo estoy tan contento de poder estar aquí con la familia, se pueden sentar. Ustedes a lo mejor no saben esto, pero yo soy producto de Christ Fellowship en español. 16 años atrás, yo llegué a Christ Fellowship en español. Yo no quería venir a la iglesia, yo era pastor de jóvenes en una iglesia de Asambleas de Dios en Fort Lauderdale. Serví por 3 años y le dije a mi esposa, yo como Jesús ya he hecho mi trabajo y mi parte. Se acabó. Me voy a enfocar en la familia. Y claro, pues nos mudamos a Port St. Lucie, no encontramos una iglesia diferente hasta que llegamos a Christ Fellowship en español. Y fue increíble la experiencia que yo tuve. Gracias por amar a mi familia, por ayudar a restaurar mi alma, porque hoy día puedo hacer lo que hago por causa del amor que sentí en Christ Fellowship Español. Yo he sabido que iba a venir aquí por un mes y he estado orando por ustedes. He estado orando por ustedes, pidiéndole a Dios que me dé una palabra fresca para ustedes hoy día. Y Él puso un versículo. Antes de predicar, quiero leerles este versículo a ustedes, porque ustedes van a entrar en una etapa nueva. Tienen pastores muy especiales que les van a ayudar y están aquí para servirles. Y quiero que sepan que al pastor Ian, al pastor Carmen, nosotros les amamos mucho, le queremos mucho y estamos very excited for what God is going to do in this season. Pero escuchen lo que dice este versículo que Dios me dio para ustedes. Es en Efesios 2, capítulo 10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido criados en Cristo para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Christ Fellowship en español. Quiero que sepas que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. En Royal Palm, en Wellington, en Green Acres, en Palm Beach Gardens, we are here to do this work. Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado hoy día. En este momento yo invito que tú estés con nosotros y prepares nuestros corazones y nuestras almas para la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba pensando en los momentos de alegría y de gozo que hemos tenido sobre las últimas temporadas. Y cuando estaba pensando en Christ Fellowship Español, yo no me puedo olvidar que el pueblo latino estaba tan orgulloso cuando Messi ganó la Copa Mundial. ¿Verdad que sí? Por donde quiera que yo iba, habían camisetas de Messi. En las redes sociales habían fotos de Messi, con todas las cosas que él había hecho durante su carrera. Todo el mundo estaba hablando de Messi. Creo que hasta el pastor Ian se puso una camisa de Messi en uno de los servicios. ¿Verdad que sí? Entonces se destacó Messi por ganar esa copa y los argentinos estaban extremadamente contentos y los latinos pues unidos con los argentinos, ¿verdad que sí? Pero cuando yo me acuerdo de ver la Copa Mundial, yo me acuerdo que Messi no ganó ese juego solo. Yo me acuerdo que si no fuera por Martínez, el portero, Messi no hubiera ganado la Copa Mundial. Martínez jugó una parte muy importante en poder ganar ese juego, ¿verdad que sí? Después me puse a pensar, ¿quién más ha ganado campeonatos, pero no lo ha hecho solo? Bueno, Michael Jordan, no ganó los 6 campeonatos solo. Él también tuvo a Scottie Pippen, todas las temporadas que ganó un campeonato. Él trató de ganar campeonatos sin Scottie Pippen y no los ganó. La victoria más grande que Jordan pudo tener es tener a Scottie Pippen en esas 6 temporadas. Una de las victorias más grandes de mi vida fue poder conocer a mi esposa Dalia. Y si no hubiera sido por mi abuelita María, yo nunca hubiera conocido a mi esposa Dalia. María, para los que no saben, yo soy parte centroamericano y parte puertorriqueño. Mi papá es puertorriqueño, mi mamá es guatemalteca. Mi abuela dice que yo soy el chapín más grande que ella ha conocido. ¿Okay? Pero yo me acuerdo que abuela me dijo que tenía
una muchacha de su grupo que ella quería que yo conociera, de su grupo de vida. Y yo tenía 17 años en ese momento, cuando ella vino a la casa y me dijo, mijo, yo conocí a una muchacha en el grupo de vida mío y tienes que conocerla. Y yo, abuelita, con mucho respeto, pero yo creo que cualquier muchacha en tu grupo va a ser un poquito más, viejita, muy viejita para mí. Mi abuela tiene 95 años, no le vayan a decir que yo les conté. A lo mejor tiene más, porque en Guatemala registraban los muchachitos tarde. Pero yo me acuerdo que cuando abuela me dijo eso, yo le dije, abuelita, ok, está bien, a lo mejor tiene mi edad, pero no sé, no creo que va a trabajar. Ella no puede estar en tu grupo porque después tú le vas a hablar de mí, ella te va a hablar de mí, va a ser un revolú para mí, mejor no me envuelvo en eso. Y me dijo, mijo, te voy a hacer unos tamales con un pique bien rico. Si te hago los tamales, ¿me dejas que te introduzca? Ok, abuelita, lo que usted diga. Y qué buena victoria tuve en ese momento, porque ahora 27 años más tarde estamos haciendo el propósito que Dios tenía para nosotros. Y cuando pienso en Martínez, cuando pienso en Pepe, cuando pienso en mi abuelita María, me estoy dando de cuenta que Dios usa a personas y los posiciona a personas para que otros puedan tener su victoria. Cuando nosotros estamos caminando con gozo y con agradecimiento, tú estás posicionándote a cumplir el propósito que Dios quiere hacer en las personas que están alrededor tuyo. ¿Tú sabías de eso? Tú te estás preparando, no estás enfocado en el problema, no estás preocupado por las situaciones financieras, simplemente estás en el gozo y el agradecimiento del milagro más grande que Dios ha hecho. ¿Y cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho para nosotros? El milagro más grande es que Él dio a su Hijo perfecto para que tomara our place y nosotros tuviéramos la oportunidad de ser restaurados en relación con el Padre. Ese es el milagro más grande para nosotros. Y cuando tú piensas en ese milagro, tiene que ver gozo, tiene que ver agradecimiento. Entonces me puse a pensar, si Dios está haciendo eso en mi vida y lo estoy viendo alrededor mío, ¿cuántas veces Dios no ha hecho eso en la Biblia? Y si tú te pones a ver en la Biblia, hay hombres y mujeres que Dios ha usado para que sean de apoyo, para que otros puedan cumplir su victoria y tener el apoyo de ellos. Tú lo ves varias veces en la Biblia. Pero este año y el último año yo he estado leyendo el libro de Hechos. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Hechos? Si no lo han leído, léanlo. Es increíble ver cómo la iglesia se activa con el poder del Espíritu Santo. Hechos pasa cuando Jesús se va para el cielo. Los discípulos quedan ahora como apóstoles y están encargados de llevar el evangelio hacia todas las partes de la tierra. La Biblia dice que en esos tiempos, después que Jesús se ascendió, que Pedro caminaba y la sombra de Pedro caía por sobre los enfermos y ellos se sanaban. Era muy bonito ver lo que Dios estaba haciendo. Era el nacimiento de la iglesia y mucha gente judía, muchos fariseos empezaron a creer en Jesús. Y porque ellos empezaron a creer en Jesús, las familias los abandonaban. Los griegos hacían lo mismo. Cuando los familiares entraban en una relación con Jesús, eran abandonados por su familia. Entonces, ¿saben qué hizo la primera iglesia? Empezaron a reunir todos los recursos para poder ayudar a las viudas que eran parte de la iglesia. Y hicieron algo muy, muy bonito: la distribución de comida. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí cuando pasamos por la pandemia en Christ Fellowship y en esta región? ¿Verdad? Nosotros íbamos al Commons Park, ustedes probablemente estaban en Wellington repartiendo comida a las familias. ¿Se acuerdan de eso?
la línea de carros no terminaba, ¿verdad que no? Nosotros mirábamos la línea y decíamos, Dios, ayúdanos, danos fuerza para poder repartir, duplica esta comida para que la gente pueda recibir lo necesario. Y la gente muy contenta al principio, pero después de unas semanas, ¿qué pasaba? ¿Qué tienen hoy? ¿Hay pollo? ¿Hay carne? ¿Tienen leche de almendras? Yo no sabía que era leche de almendras en ese tiempo. Y la gente se estaban poniendo bien picky. Y si no había lo que ellos querían, se salían de la línea y se iban. Otros querían varias cajas. Deme 5 cajas, por favor. ¿Qué? ¿Tienes un restaurante o qué está pasando? Hay gente que tiene necesidad en la comunidad y tú quieres 5 cajas. Yo me acuerdo de ese tiempo. Y los discípulos en ese tiempo estaban envueltos en distribuir comida. Y era era algo que tenían que hacer constantemente. Tenían una asignación administrativa. Y por eso ellos decían que no podían predicar la palabra de Dios. Y se les sugirió una idea. Vamos a escoger a 7 hombres que nos ayuden con esta asignación administrativa de repartir comida. Y ellos cogieron 7 hombres. Entre ellos había un hombre que se llamaba Esteban. ¿Ustedes han leído la historia de Esteban en Hechos? Es increíble ver la historia de Esteban y solamente son como 2 capítulos o 3 capítulos. La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, que él oraba por la gente y la gente se sanaban. Él oraba por la gente que estaban posicionadas, que tenían demonios y quedaban libres. Él pasaba con humildad sirviendo a la gente alrededor de él, y los discípulos vinieron a donde él y le dijeron, oye, necesitamos tu ayuda. Tenemos un proyecto administrativo. Vas a encargarte de distribuir la comida. Ok, lo hago. Les soy sincero, si a mí me vienen y me dicen eso, a la edad que tenía Esteban, yo les digo, no, man, I'm good. Yo no voy a hacer eso. Ustedes no saben, yo oro por la gente y se sanan. Todo lo que está pasando alrededor mío, no, yo puedo ser un apóstol, pero no necesitan uno más. Pero Esteban no hizo eso. Él cogió esa asignación administrativa y lo hizo. La Biblia dice en Hechos que él decidió y lo hacía y distribuía la comida. Y cuando él distribuía la comida, él no solamente le daba comida a la gente que necesitaba, pero él les daba comida espiritual. Él oraba por ellos y la gente se sanaba. Él oraba por ellos y las puertas se abrían. Cosas pasaban cuando él estaba distribuyendo la comida para los que estaban necesitados. Entonces, unos ex esclavos levantaron unas mentiras sobre Esteban y lo llevaron al frente del consejo fariseo. ¿Ustedes saben quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas que no creían en Jesús en ese tiempo, pero llevaban la ley de Moisés. Entonces, ellos estaban defendiendo lo que ellos creían que era importante. Y fueron los ex esclavos con Esteban al frente de este consejo fariseo y le dijeron las mentiras al consejo. Y el consejo le pregunta a Esteban, ¿esto es verdad? ¿Saben lo que hizo Esteban? En vez de defenderse, les empezó a hablar de todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Les empezó a hablar de cómo la gracia de Dios siempre estaba con el pueblo hebreo. Desde el principio del tiempo, les empezó a decir cómo Dios creaba oportunidades para que ellos pudieran experimentar el amor de Dios. Él no se defendió. Y mientras él estaba hablando, la Biblia dice que el rostro de Esteban brillaba. Y el consejo se quedaba asombrado en ver lo que estaba pasando. De momento,
el consejo se quitaron los mantos que cargaban. En ese tiempo la tradición nos dice, mantos eran como chaquetas, pero eran unas chaquetas especiales. En ese tiempo esas chaquetas lo que significaban era la autoridad que ellos tenían en el pueblo. Ellos se quitaron los mantos y lo pusieron a los pies de un hombre que se llamaba Saúl. En Puerto Rico se dice Saúl, algunos de ustedes le dicen Saulo, en inglés se dice Saul. Pero ese hombre es el hombre que más tarde su nombre es Pablo. Saúl o Saulo es su nombre romano. El nombre hebreo de Saúl o Saulo es Pablo. Son la misma persona. ¿Ok? Entonces, pusieron los mantos a los pies de Saulo y cogieron piedras y mataron a Esteban. Se acaba la historia. Right? How exciting. Increíble. Dios hizo unas cositas con él. Él oraba por la gente y se sanaban. Qué bonito. Yo he leído esa historia 1000 veces. Yo tengo 47 años. Yo sé que me veo muy joven, pero no lo soy. Y cada vez que yo leía esa historia, yo no le ponía atención a los detalles de la historia. Yo decidí 2 años atrás con mi equipo de grupo de crew leer el libro de Hechos juntos. Y uno de los muchachos me preguntó y me dice, pastor, ¿por qué se quitaban las chaquetas y ponían las chaquetas a los pies de Saulo? Y yo le dije, yo no sé. Pero voy a averiguar por qué hicieron eso. Y yo empecé a estudiar. Llamé a algunos amigos. Cuando yo había ido a Israel, yo conocí unos amigos que sabían mucho de la historia de los hebreos. Y le hice muchas preguntas. ¿Por qué hicieron eso? Tiene que haber algo ahí, porque ¿por qué lo pusieron en la Biblia? Todo lo que está en la Biblia tiene un significado. Y empecé a rebuscar cuál fue la razón por la cual eso pasó. Bueno, resulta que Pablo en ese tiempo, él era un fariseo. Él estaba persiguiendo a todos los cristianos, todos los que creían en Jesús, y los estaba poniendo en la prisión o los mataba. Esteban, como era una persona que predicaba la palabra, él lo quería matar y él aprobó de que mataran a Esteban en ese momento. Imagínense, un jovencito de 17, 18 años, bien estudiado en la ley, estaba ahí y él miró cuando los del consejo cogieron las piedras y las tiraban hacia Esteban, y Esteban estaba diciendo todo lo que estaba diciendo. En ese momento, cuando estaban tirando las piedras hacia Esteban, dice la palabra de Dios que Esteban miró hacia el cielo y el cielo se abrió y ahí vio al Padre y al Hijo. Y le dijo al Padre y al Hijo, le dijo al Padre y a Jesús, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Ahí me di de cuenta que había algo más en lo que estaba diciendo la palabra en ese momento. Me di de cuenta que había algo que yo tenía que buscar un poquito más, porque ¿por qué Él dijo eso? Perdónalos, igual que Jesús, Él estaba reflejando lo que Dios ya había hecho por Él. Cuando uno está lleno del gozo y el agradecimiento que tenemos en Dios, tú vas a reflejar a Jesús en toda circunstancia y en toda situación. No importa el problema, no importa lo que estés pasando financieramente, cuando tú tienes el gozo de Dios en ti, no hay nada que pare ese gozo. Y en ese momento vemos que Esteban sabía que él tenía un propósito que él tenía que cumplir, aún si era el último momento de su vida. Pero ¿saben qué? Qué bonito tenía que haber sido mirar al cielo, ver que el cielo se abrió y ver al Padre y al Hijo en ese momento. No hay piedra que me vaya a quitar el gozo en ese momento cuando eso esté pasando. No hay piedra que vaya a interrumpir el gozo que yo siento en ese momento.
Y Esteban ahí perdió su vida, pero cumplió su propósito. Y lo más curioso que yo veo de la historia de Esteban es que Esteban nunca supo lo que pasó después que él murió. Cuando yo me puse a estudiar lo que pasó, me di de cuenta que los cristianos se esparcieron sobre las tierras de ese tiempo. Pero no solamente se fueron porque sabían que Saulo iba a buscarlos. Ellos se fueron, pero cada vez que se encontraban con una persona les decía, oye, tú sabes el gozo y el agradecimiento que yo tengo en este momento. Quiero dejarte saber que aunque yo no pueda estar en mi casa, yo le sirvo a un Dios que me ama mucho. Y ese Dios te ama a ti. Quieres tener una relación con Dios, y los cristianos se multiplicaban. Felipe, uno de los 7 que fue escogido para ayudar a Esteban, empezó su ministerio evangelístico en Siria. Y él fue a hablarle a la gente de Siria de Jesús, y todos empezaron a convertirse. Y se creó la primera iglesia en Antioch. Y esa iglesia, cuando hubo fama en el pueblo hebreo, en la iglesia hebrea, ellos mandaron recursos para ayudar a esa iglesia más tarde. También me di de cuenta que después de que eso pasó, también Saulo iba en camino a Damasco. Y cuando él iba en camino a Damasco, ¿sabes con quién él se encontró? Saulo se encontró con Jesús. Y Jesús en ese momento le dijo, oye, ¿qué tú haces? ¿Por qué me persigues? Porque déjame decirte, cuando el enemigo te persigue a ti, él está persiguiendo a Jesús. De esa misma manera él lo está viendo. Porque nosotros fuimos comprados con el precio de la sangre de Jesús. Y en ese momento él se confrontó con el mismo Jesús y quedó ciego por 3 días. Dice la Biblia que Saulo no comió ni bebió nada por 3 días. De momento, un siervo de Dios recibe a Saulo, y cuando lo recibe, decide orar por él, y Dios le restaura la vista a Saulo. De ahí ustedes se dan de cuenta que le dicen a Saulo Pablo. ¿Y saben lo que hizo Pablo después de esos 3 días de no comer, de no poder ver y de no tomar nada? Él le dijo al siervo de Dios, quiero que me bautices en el nombre de Jesús. Él hizo un cambio total. El que perseguía, ahora iba a predicar y a reflejar el nombre de Jesús. Ese fue el impacto de Esteban. Imagínate caminando por ese camino, encontrándote con Jesús y escuchando las palabras que dijo Esteban. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no estoy completamente seguro que eso fue lo que cambió la vida de Saulo, pero te digo que en Hebreos 22, creo que en el versículo 19, Pablo dice, yo aprobé de la muerte de tu siervo. Él lo dice. Entonces, tiene que haber sido que en el momento que él se encontró con Jesús, él se recordó de todo lo que él había aprobado. El hombre de apoyo de Pablo fue Esteban. Y porque Esteban estaba caminando con el gozo y el agradecimiento que él tenía en su relación con Dios, tuvo el valor de cumplir el propósito que Dios tenía para él. Tuvo el valor de cumplir ese propósito. ¿Ustedes saben que hay Saulos alrededor de todos ustedes? Que ustedes tienen la oportunidad en esa asignación administrativa que tú no quieres. Tú tienes la oportunidad de cumplir el propósito que Dios tiene en ti. Cuando hablamos del gozo y la gratitud que tenemos en Jesús, no es basado en nuestras circunstancias. Es todo basado en lo que Dios hizo en el Calvario por nosotros. Y hoy yo vine a decirte que Dios quiere hacer mucho más a través de ti. Dios quiere hacer mucho más a través de tu familia. Dios quiere hacer mucho más a través de esa asignación administrativa que tú no quieres hacer. Pero si tú lo miras con gozo y si tú lo miras con agradecimiento,
tu perspectiva va a cambiar completamente. Entonces yo creo que hay 3 cosas que podemos aprender de la vida de Esteban. Primero, el gozo y el agradecimiento abre la puerta a tu propósito. Yo les dije a ustedes que yo no quería ser pastor más cuando yo llegué a Christ Fellowship. Yo ni quería ir a la iglesia, porque yo quedé tan traumado con todo lo que tuve que manejar y ayudar, que dije, yo no puedo hacer esto. Pero mi esposa me dijo, vamos a ir a la iglesia. A mí no me importa lo que tú pienses, nosotros vamos para la iglesia. Y eso cambió mi vida cuando yo llegué aquí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque cuando yo llegué aquí, Dios removió el tape viejo de mi vida y me dio una perspectiva diferente. Me dio el gozo genuino que solamente se encuentra en Él. Y por eso hoy yo puedo hacer lo que yo estoy haciendo. El gozo también y el agradecimiento influye en nuestra asignación. Miren lo que dice en Hechos 6:8. Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes pródigos y milagros en el pueblo. Tú puedes que tengas una asignación difícil o una situación difícil al frente de ti en este momento. Pero yo quiero que tú sepas que Dios te tiene exactamente donde Él te necesita para que tú puedas influir la vida de las personas que están a tu alrededor. Entonces, la pregunta hoy es ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Porque la eternidad es importante. La eternidad para los que están alrededor de nosotros es importante. Y tenemos que ser sensitivos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te modela lo que tienes que hacer, te da las palabras, te da paz en momentos difíciles. Les puedo contar una historia bien rápido. Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos las niñas pequeñas y Dalis empezó a ir a la escuela a los 4 años. Y yo me acuerdo que ella cuando entró a la escuela, yo le dije a Dalia, necesitamos asegurarnos que las niñas se vayan a dormir a cierta hora, que coman 3 veces al día para que ella pueda pensar claramente y pueda hacer todo bien en la escuela. La razón por la cual yo estaba muy preocupado por Idalis ir a la escuela era porque yo me crié en una casa bilingüe. Entonces, porque yo hablaba español y inglés, me pusieron en un programa que se llamaba ESOL. En ese programa, yo le enseñaba a todos los muchachos que no hablaban inglés lo que tenían que hacer para sus tareas en la clase. No me quedaba tiempo para hacer mi tarea. Entonces me colgaron en el 2º grado. Quedé traumatizado por el resto de mi vida. Y cuando mi hija empezó la escuela, yo dije, esa niña no va a ir a ESOL y esa niña va a ser todo perfect en la escuela. Yo me acuerdo de ese momento. Entonces había una noche, ya Idalis había pensado la escuela y yo estaba en la oficina haciendo unos trabajos para un cliente en California. Salgo como a las 8:30 de la noche de la oficina y de momento veo que las 3 están en la cocina. A las 8:30. La chiquita Krista tenía un polvo blanco encima, parecía Casper the Ghost. Y Idalis estaba ahí moviendo algo y Dalia estaba haciendo algo y yo le dije, Dalia, ¿qué están haciendo? Ya es tiempo para que la niña se vaya a dormir, para que vaya a la escuela mañana. Y me dice, honey, estamos haciendo un bizcocho. Y yo, Dalia, tú nunca has hecho un bizcocho. ¿Por qué lo estás haciendo ahora? Y ella me mira y en ese momento yo iba a hacer lo que yo siempre pensaba que tenía que hacer. Yo vengo de una familia con mucha estructura y la palabra del esposo es la que va. You know what I'm saying? Entonces yo ya me iba a armar y dije, Dalia, nosotros hemos hablado que la niña, y cuando ya iba a decir todo lo que iba a decir, yo oigo que el Espíritu Santo me dice, Oscar, cállate. Y todas las mujeres dicen amén. Y en ese momento
No tuve la opción, cerré la boca. Ya yo iba a gritar. Ya yo iba a posicionarme como el hombre de la casa. Pero no lo hice. Y después yo le digo al Espíritu Santo, me cubrí la boca, me acuerdo. Le dije, ¿qué le digo entonces? Y me dice, pregúntale, ¿cómo le puedes ayudar para recoger todo y las niñas se vayan a dormir? Y yo dije, ok. Dalia, ¿cómo te puedo ayudar para que las niñas se puedan ir a dormir al tiempo que tienen que irse a dormir? Oh, qué bien que me preguntaste. No sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Por qué nos ayudas por lavar los trastes y nosotros vamos a recoger aquí? Y lavar trastes. ¿Cuándo han visto ustedes a un puertorriqueño lavar trastes? Bueno, a eso fue lo que hice. Lavé trastes. Porque en ese tiempo el dishwasher era una decoración en la casa. Entonces empecé a lavar todos los trastes. Y yo estaba muy frustrado. Yo dije, yo nunca he visto a mi papá lavar el traste. Yo nunca he visto a mi abuelo lavar el traste. Y yo te hice caso, Espíritu Santo, y aquí yo estoy lavando trastes. Y ahora las niñas no me van a respetar porque estoy aquí lavando los trastes. Y de momento doy la vuelta y veo que la cocina está limpia. Las niñas se fueron a la cama. Ya Idali se estaba durmiendo. Cuando yo terminé de hacer lo que tenía que hacer y me di de cuenta que en vez de mandar a mi familia, pude servir a mi familia. Porque le di la prioridad, priority al Espíritu Santo, no a la que yo sentía, no a la emoción que yo sentía en ese momento. Las emociones, they betray us. You know what betray means? How do I say it in Spanish? Te traicionan. Las emociones te traicionan. Pero el Espíritu Santo nunca te va a traicionar. Él te va a guiar a hacer lo que tienes que hacer. En ese momento pude modelarle a mis hijas que yo soy un hombre de servicio. Y el amor que ellas tenían hacia mí y hacia Dios solamente iba a crecer. Porque yo les pude enseñar en la manera que yo les servía. Jesús vino a servir, no a mandar. Yo me fui a la oficina, lloré, canté, yo no canto, por eso soy pastor. Hablé en lengua, le di gracias a Dios por lo que Él me había enseñado en ese momento, porque por fin pude cambiar la emoción por la obediencia al Espíritu Santo. Por fin tuve una victoria en mi vida porque decidí escuchar al Espíritu Santo. Quiero dejarte saber, aunque tú no tengas experiencia en ciertas partes de tu vida, aunque no te lo hayan modelado, el Espíritu Santo está aquí para ayudarte. Él es un guía, Él es un consejero, Él te va a ayudar. Entonces, por eso yo quiero que tú sepas que hoy día tú puedes ser sensitivo a la voz del Espíritu Santo en tu vida. Y lo último que yo quiero que tú sepas es que alegría y gratitud influye tus circunstancias. En ese momento que Esteban estaba orando, en ese momento que Esteban estaba hablándole al consejo fariseo de todo lo que había hecho Dios, él no solamente le estaba hablando a ellos, él se estaba recordando a sí mismo de todo lo que había hecho Dios para el pueblo hebreo en ese momento. Todo lo que había hecho Dios para la vida de él en ese momento. Y aunque le estaban tirando piedras, aunque iba a perder la vida, él pudo ver la gloria de Dios en ese momento porque él no dejó que las circunstancias le removieran a él el gozo y el agradecimiento que él tenía hacia el Padre. Nosotros podemos caminar con ese gozo, no importando las circunstancias que nosotros tenemos. La realidad de todos nosotros es que necesitamos dejar morir algunos hábitos y las heridas que hemos experimentado en la vida antes de tener a Dios en nuestros corazones. Porque Dios quiere hacer algo mucho más grande de lo que tú piensas. Hay muchos Saulos alrededor de ustedes.
Hay muchas personas que están dependiendo, están esperando que ustedes reflejen el amor de Cristo. Y no lo vas a hacer si estás preocupado en el problema o la situación financiera o el esposo o la esposa o los hijos. Si tú vas a permitir que esas circunstancias te roben el gozo que tienes en Dios, no vas a poder cumplir el propósito que Él tiene para ti. Tienes que activar el propósito que Dios tiene para ti con el gozo y el agradecimiento que encontramos en Él. Porque el milagro más grande, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Por eso somos hijos y hijas de Dios. Ya lo cumplió. Y por eso es que a mí me da tanto ánimo saber que la vida de Esteban era una vida de apoyo para muchos. No solamente para Pablo, sino para nosotros también. Y eso que Dios hizo con Esteban es lo que Dios quiere hacer para ti. Muchas veces yo pensaba, estos 2 últimos años que he estado estudiando la vida de Esteban, yo pensaba y yo decía, ¿yo quiero ser Pablo o yo quiero ser Esteban? Porque cada vez que yo miraba la vida de Pablo, era un reflejo de lo que le pasó a Esteban. Te explico. Cada vez que Pablo entraba en una ciudad, ¿qué le hacían? Le tiraban piedras. Lo sacaban de la ciudad para matarlo. Y él se recogía y entraba otra vez. Fue lo que hizo Esteban. Él no se dejó. Pablo no se dejó llevar por las circunstancias. Él sabía que él tenía que cumplir el propósito que Dios tenía para la vida de él. Y de igual manera lo ves y otra vez. En todos los discípulos también. Cumplían el trabajo que Dios tenía para ellos. Entonces, Christ Fellowship en español. Quiero que te acuerdes lo que te dije al principio de este servicio. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Qué bonito saber que Dios no solamente te rescató, pero que también Él tiene un propósito con tu vida. Y en vez de estar peleando con Dios con las circunstancias que están pasando, yo mejor quiero vivir en agradecimiento. Porque yo, como ustedes, he pasado por muchas pruebas. Yo he visto a mi mamá con tumores en el estómago. Yo he visto cómo mis padres tuvieron que sufrir porque no sabían hablar y escribir inglés en los Estados Unidos. Pero con todo y eso, Dios cumplió un propósito en la vida de ellos y en la vida mía. Y ahora estamos viendo cómo Dios se está moviendo en la generación de mis hijos y de mis sobrinos. Porque somos obedientes al propósito que Él tiene para nosotros. Déjame decirte que cuando mi mamá me dijo que tenía tumores en el estómago, que tenía varios, a los 2 días fuimos a la casa y cuando llegamos a la casa, yo le dije a Dios, yo sé que tú puedes hacer mucho más. Yo he leído en la Biblia de todos los milagros que han pasado. Yo he orado por la gente en la iglesia y se han sanado. Y si tú lo haces por ellos, ¿por qué no lo haces por mi mamá? Yo oré por mi mamá y en ese momento le dijimos a todos los tumores que se fueran. A las 2 semanas ella fue otra vez al doctor, le hicieron todos los scans y no tenía nada. Nada, absolutamente nada. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y si Dios lo puede hacer en la vida mía, Él lo puede hacer en la vida tuya. Yo no sé Christ Fellowship en español si tú lo crees hoy día, pero yo quiero que te pongas de pie hoy día y que le des gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que Él se merece la alabanza y la gloria hoy día. Él se merece que nosotros estemos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Yo voy a hacer 2 oraciones hoy día. La primera es para todo aquel que esté en este cuarto que ya tenga una relación con Dios. Que puedas caminar en el gozo y el agradecimiento de esta temporada.
Pero no solamente por la temporada, sino para que tú también puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Tú a lo mejor nunca vas a saber el efecto que va a ser la obediencia que tú le vas a dar al Señor cuando Él te diga que hagas algo. Esteban no lo supo, pero mira todo lo que pasó más tarde. Qué bonito saber todo lo que ha hecho Dios. Y te digo algo, a Él ni le importa, porque Él está en el cielo. Él está disfrutando de todo lo que nosotros queremos disfrutar un día. Amén. Porque esto es temporario. Esto se acaba. And that's okay. That is totally okay. Porque la eternidad es para siempre. So yo quiero orar por ti para que tú puedas cumplir ese propósito. Y la segunda oración van a ser para todos aquellos que están aquí en este cuarto, que en este momento digan: yo quiero tener esa paz, yo quiero tener ese gozo, yo quiero tener esa oportunidad de agradecerle a Dios por la oportunidad de ser declarado hijo y hija de Dios. La Biblia dice que lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón y pedir perdón por tus pecados, y tú también serás salvo. Vamos a orar. Va a ser una declaración bonita, no es complicada, pero si tú vas a orar esa oración por la primera vez, quiero que lo digas con toda tu voz, ¿ok? Esa va a ser la segunda oración. Oremos. Dios, te doy gracias por esta familia, te doy gracias por el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Hoy día, Dios, yo te pido que tu Santo Espíritu les guíe, que les dé la fuerza que necesitan para poder caminar en el gozo y el agradecimiento que tú tienes para ellos. Y ese gozo se encuentra solamente en Jesús. Y que Espíritu Santo, tú seas el guía para cada uno de ellos, que caminen en la fuerza de la relación y el amor que tienen contigo. Que ellos puedan realizar el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Y en este momento, si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, repite esto conmigo. Todo lo vamos a decir, pero yo quiero que tú lo digas un poquito más duro. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por dar tu vida por mí en la cruz. Hoy yo te pido que entres a mi corazón, que me perdones por mis pecados. Y yo prometo seguirte lo mejor que yo puedo por el resto de mi vida. Y es en tu nombre que oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Podemos celebrar los que hicieron una decisión por Jesús hoy día. Si tú fuiste una de esas personas que dijiste: sí, yo quiero a Jesús en mi corazón por primera vez, quiero que mandes la palabra sí al 441. Te vamos a mandar una información. Nuestros pastores van a estar orando por ustedes. Christ Fellowship en español. Yo quiero que ustedes sepan que les amamos. Ustedes son muy especiales. Ustedes son familia. Gracias por esta oportunidad. Y espero que sean bendecidos esta semana. Que Dios continúe bendiciendo. Dios le bendiga.